¿Cómo están, amigos? Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo les va? Aquí estamos transitando los caminos por la vida en CN23 para toda la República Argentina. Argentina está atravesando una situación muy delicada desde todo punto de vista, especialmente en lo económico. Se cierran comercios, se cierran industrias, una situación compleja, la gente se queda sin trabajo. Y entonces uno se pregunta, desde nuestra profesión de periodistas, ¿acaso investigando no tenemos la obligación de hacer un aporte, sin ser políticos, aunque todo es política, a lo que hay que llevar adelante para salir de esta situación? Bueno, miren ustedes, les voy a presentar al doctor Ernesto Calvo, que logra el Premio Internacional de Ciencia por la creación de un innovador método para extraer litio de manera más barata y sustentable. Este es un premio que se otorgó en Ámsterdam, Holanda. Participaron 55 proyectos de 22 países. Es un premio denominado Mentes Brillantes. ¿Y quién ganó el primer premio? Ernesto Calvo y su equipo. ¿Qué les voy a presentar entonces? A una mente brillante. Por eso fuimos, ¿a dónde? A nuestra amada Universidad de Buenos Aires. A esta universidad pública que le ha dado al país 5 premios Nobel. A esta Universidad de Buenos Aires, a la que hay que ayudar, acompañar y no bajar su presupuesto, sino aumentarlo. Fuimos para presentar una mente brillante, un profesor titular, un investigador de prestigio internacional que nos va a llevar todo el programa, tal vez decir sus títulos, sus estudios. Ernesto Calvo, vamos, me acompaña, porque así debiera ser siempre, a una universidad, la Universidad de Buenos Aires, la ciudad universitaria, la Facultad de Ciencias Exactas. Sí, allá vamos, país. Muchas gracias, Ernesto, por recibirnos. De todo corazón, muchas gracias. Te felicito por todo lo que has hecho, por lo que haces, por la ciencia, por la tecnología en la República Argentina. Sos un orgullo, maestro querido. Gracias por venir. Bueno, vamos a recordarle a los jóvenes de todo el país, no solamente a los científicos, tus colegas que seguramente te conocen, a los políticos. ¿Dónde naciste? Nací en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Devoto. De Devoto. ¿Mamá, papá viven? Mi mamá vive, tiene 101 años. ¿Vive? No, sí, qué maravilla. ¿Cómo se llama? No, se llama Irma Ester. No creo que lo pueda ver porque ya casi no ve. Mi papá murió, sí, en el 95. En el 95, claro. ¿Y papá qué hacía, Ernesto? Era empleado. Empleado. ¿Y hijo de un gallego inmigrante. Y gracias a este país, un nieto llegó a la universidad. ¿Único hijo sos, Ernesto? Único hijo, sí. ¿Qué fueron tus padres para vos? Bueno, muy importantes, digamos. O sea, fueron los que tuvieron la visión de darme un estudio. Me acuerdo que mi vieja me mandó a estudiar inglés, que es fundamental para poder mirar el mundo, ¿no? Y me apoyaron siempre en los estudios. ¿Tu escuela elemental, la enseñanza primaria, dónde fue?
Comencé en la escuela Padre Agustín Nores, en la calle Ramón Lista, en Devoto, una escuela pública. Seguí en el Instituto Evangélico Americano, que tenía cosas fundamentales, digamos, mucho rigor en el estudio, tenía cosas como el cuadro de honor, digamos, valorar el esfuerzo, valorar los resultados, y eso me marcó. Yo creo que esa escuela fue muy importante para marcar mi visión del mundo y del estudio. ¿Y química por qué? ¿Cuál era tu nota en química en la enseñanza media? Siempre me gustó la química desde que era chico, digamos, tendría 5 o 6 años. Mi padre había tenido un accidente y estuvo hospitalizado y me regalaron un montón de frasquitos de penicilina, y a partir de ahí no sé por qué, yo siempre dije voy a ser químico, jugaba con frasquitos, siempre tuve un laboratorio. ¿Cómo sonríen algunos becarios? Siempre tuve un laboratorio, digamos, mis viejos tenían un gallinero que yo transformé en un laboratorio que lo llamábamos la química, y ahí yo hacía experimentos, digamos, era un hobby, digamos. Un hobby. No era tan nerd porque además hacía deporte, handball, fútbol, pero eso era una cosa que me atraía muchísimo. Me iba al centro, compraba reactivos, trataba de encontrar libros donde describieran experimentos. Eso fue desde chico. ¿Eras muy estudioso en la enseñanza media? Me divertía mucho estudiar, me divertía, o sea, no me costaba mucho esfuerzo. En el año 69 yo estaba en el Colegio Nacional Urquiza, en Flores, y nos presentamos a la Feria de Ciencia y ganamos el primer premio. Y algo que es muy importante, y siempre lo recuerdo, el que me entregó el premio fue Bernardo Usay. Fíjate vos, el tipo era premio Nobel y iba a las ferias de ciencia de las escuelas secundarias. Hablando de Usay, que vos lo traes acá, a esta charla, y vamos directamente a lo tuyo, el CONICET se crea durante el gobierno del general Perón, en 1952. Balseiro fue uno de los creadores. Frondizi en 1958 le da chapa internacional poniendo justamente presidente del CONICET a Bernardo Usay, nuestro primer premio Nobel de Medicina. El gobierno anterior a que estamos viviendo, crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología. A todos los científicos le pregunté en su momento y le pregunto ahora qué significó eso para el país, qué significa. La creación del ministerio nos sorprendió, sobre todo porque los políticos que lo crearon, digamos, son abogados, o eran abogados, y uno, digamos, dice, los abogados no tienen una visión de la ciencia. Fue un salto muy importante, fue un mensaje muy, muy claro. Creo que tenía que ver con una idea de un país desarrollista, un país industrialista, donde la ciencia es fundamental. Y quizás los abogados políticos viajan por el mundo y ven lo que ocurre en Singapur o en China o en muchos países, mismo en Brasil, donde la ciencia es respetada. La Argentina tiene una tradición científica, varios premios Nobel, es una situación única en la región. Sin embargo, los científicos de la Argentina ganan menos que en Chile o en Brasil, y son menos respetados, digamos, ¿no? O sea, es un poco la misma paradoja de la pampa húmeda, digamos. Es tan fácil crear riqueza que no nos hemos enfrentado como Israel o como otros países a tener que crear ciencia para crear riqueza a partir del conocimiento, porque nos ha sido fácil. Creo que un poco es esa la explicación. En el año 1817, un químico sueco, Johan Ardenson, descubre el litio. Justamente en 1817. 200 años después, en este triángulo, denominado así, donde se supone, se dice estadísticamente que está el 85% del litio de nuestro planeta, Argentina, Bolivia, Chile, aparece un científico de tu talla, un estudioso, con tu equipo, y hace un aporte no es un descubrimiento, sino es una creación, porque la pregunta previa a todo esto debería ser, antes descubrían los científicos, ¿ahora hay que crear en ciencia? A ver, la ciencia es una aventura de conocimiento, es divertido, uno se divierte haciendo ciencia. Cuando vino la última vez Milstein acá,
dio una conferencia y esta facultad hizo un librito a raíz de eso, que se llamaba El valor económico de la curiosidad. Digamos, la ciencia es eso, un científico es un curioso, es como un chico antes de ir a la escuela, que tiene que contestar preguntas, que es curioso, ¿no? Digamos, lo que mueve a la ciencia, lo que mueve al científico es la curiosidad. Ahora, vos me preguntás sobre si el científico crea o descubre. Hoy tenemos muchísimas herramientas, por ejemplo, en la química, para desarrollar cosas aplicadas, qué sé yo, para curar enfermedades, para desarrollar fertilizantes, para mitigar los problemas del medio ambiente o para resolver el problema de la energía, que es cómo hacemos energía en forma sostenible, en forma amigable con el medio ambiente sin destruir el planeta. Desde este punto de vista, lo que a nosotros se nos ocurrió, o sea, cuando a mí me contaron que DSM, que es una empresa multinacional, que en general no vas a ver en el supermercado porque fabrican cosas que otros utilizan y que finalmente son productos que uno compra, estaba haciendo este concurso de las mentes brillantes, el Bright Mind Challenge. A nosotros se nos ocurrió presentar un proyecto en el cual utilizar el litio de la puna, pero también el sol de la puna. Con los paneles solares generar electricidad y desarrollar un método. Lo que nosotros pensamos es, ¿no será posible desarrollar un método para extraer litio en forma sostenible utilizando los mismos principios que la batería? La batería de litio, digamos, se inventó hace unos 27 años, a raíz de justamente el fenómeno de intercalación de litio en materiales. Se pudo hacer una batería con el litio, que es el metal más liviano, y que por otro lado, por su potencial electroquímico, puede guardar mucha energía. Básicamente lo que hacemos es almacenar energía en muy poco peso, y entonces podemos tener lo que se llama electrónica móvil. Podemos tener celulares, tablets, juguetes, herramientas, todo lo que no está conectado a la red. Y una de las aplicaciones justamente es tener almacenamiento para la energía renovable intermitente. Tanto la energía eólica como la energía solar son intermitentes. Cuando no hay sol la tengo que guardar, cuando no hay viento lo mismo. El problema de la energía hoy no es el costo. En Estados Unidos está a 2 centavos de dólar el kilowatt hora. El problema hoy, más que el costo, es el almacenamiento. Y el litio permite almacenar energía para un celular o para un auto eléctrico. Bueno, esto aconteció en Holanda. Creo que se presentaron 55 trabajos, corregime. De 22 países. De 22 países. 55 proyectos. Primero hubo una primera ronda en Boston. Sí. Ahí quedamos entre los 3 proyectos más elegidos. Y luego fuimos a Ámsterdam en junio del 2017 y ahí tuvimos la suerte de ganar el primer premio. La suerte, de ganar la suerte, el orgullo. ¿Qué sentiste, Ernesto? Bueno, como lo dije en ese momento, sentí que detrás mío no estaba solamente yo y mi equipo, sino que había toda una ciencia argentina, había una tradición. O sea, las cosas no son casuales que ocurra. O sea, lo que se me ocurrió se le puede ocurrir a cualquier persona que trabaja 40 años en electroquímica, digamos. Pero para eso hay que tener gente trabajando. Es el balde que desborda, ¿no es cierto? O sea, vos tenés gente haciendo ciencia básica, ciencia fundamental, tratando de satisfacer una curiosidad, responder una pregunta que nadie respondió. Y el ego es, bueno, vos sos el que metió el gol o el que descubrió y resolvió una pregunta que no había sido resuelta antes. Esta es la satisfacción que nosotros tenemos. Pero eso ocurre en un país donde hay una tradición científica, que tuvo varios premios Nobel, que cualquier pibe que viene a esta facultad siente que acá vino Milstein, acá enseñó Leloir. Entonces, aunque no sea cierto, siente que él va a poder. Y eso es algo fundamental. Me faltó preguntarte nada menos que tus estudios universitarios en la UBA. Yo estudié en la Facultad de Ciencias, en esta facultad, la licenciatura en Química. Terminé en el año 75, eran años bastante complicados. Pude hacer el doctorado trabajando en el INTI con David Schifrin.
en el grupo de electroquímica aplicada, que fue realmente un grupo, una experiencia increíble de los años 70, y presenté la tesis en La Plata. Luego fui 3 años a Londres, al Imperial College de la Universidad de Londres, a hacer el primer postdoctorado, y luego 2 años en Estados Unidos, en Case Western Reserve University en Cleveland. Así que, además de mis estudios, ahí tuve mi primera hija, tuvimos a Florencia en Londres y a Claudia en Cleveland. O sea, 2 hijas extranjeras. 2 hijas extranjeras. ¿Y están viviendo? Viven en Argentina y nos han dado hermosos nietos. Qué lindo es. ¿Y por qué volviste, Ernesto? A ver, ¿vos te acordás de la película esta con Brandoni que decía, vos sos el negro de Avellaneda, acá, allá quién sos? En algún momento yo tendría 33 años, 34 años y tenía que decidir, si no volvía en ese momento no volvía más, porque ya criás a tus hijos en otro país, viene el desarraigo y es muy difícil volver. Por otro lado, volver en ese momento no había vuelta atrás, porque ya después volver al mundo de Estados Unidos, Europa o Japón, digamos, hay un límite de edad, o sea, la carrera es muy grande. ¿Por qué volví? Bueno, volví y no estoy arrepentido, digamos, porque volví a hacer lo que hice, dirigir 20 tesis doctorales, formar gente. Esa gente, algunos se fueron del país y tienen posiciones importantes, otros como Victoria lideran el proyecto de Jujuy y a raíz de eso tenemos los chicos que tenemos acá, como Valeria o como Daniel, que están trabajando. ¿El proyecto de Jujuy de quién es? ¿El proyecto? En el año 2012 nosotros visitamos Jujuy a raíz de... O sea, fue así. En enero del 2011 estaba en casa, yo estaba trabajando en la computadora y escuché que la presidenta Cristina Kirchner decía en Dubái, la Argentina va a vender litio. Y inmediatamente le mandé un mail a un ex compañero mío que era ministro de Ciencia en ese momento, Lino Barañao, y le hizo un comentario a raíz del cual se organizó una reunión científica en Jujuy y tomamos conciencia de cómo era el proceso de extracción del litio en los salares y la importancia que tenía desarrollar esto en la Argentina. Y se me ocurrió sugerir ahí a las personas que estaban, el rector de la universidad y la gente de CONICET y del ministerio, que se crease en Jujuy un instituto como uno similar que hay en Singapur. O sea, un instituto de clase mundial, de primer nivel. El Balseiro del litio lo llamé en ese momento. Ah, bueno. Porque por Carlos Balseiro conocía la historia del padre y cómo había sido, cómo se había engendrado el Instituto Balseiro. Es decir, si tenemos el litio, tenemos la riqueza. En ese momento había 50.000 millones de dólares en el Banco Central, ¿sí? Y había más dinero en litio bajo el suelo que esas reservas. Y entonces pensé que si tenemos el litio era muy importante también formar gente y que la gente viniera. Me imaginaba un instituto donde todos hablan en inglés porque hay un nigeriano, un australiano, un brasilero y un escocés que vienen acá no porque el litio está bajo tierra, sino porque acá está la gente que sabe de litio. Y esto es lo que empezamos a construir. Un instituto que ahora lidera mi discípula Victoria Flexer, después de 7 años en Europa y Australia, donde formemos gente y donde podamos ofrecer gente que sabe sobre el litio. Cuando has sido considerado vos y tu equipo una mente brillante en ciencia en el mundo, te recibe el presidente de la República, Mauricio Macri, y vos dejás ahí, incluso por escritos, tal vez también se lo comentaste a él, le mandas una carta donde le pides y le adviertes la importancia que tiene el presupuesto en ciencia y en tecnología para generar riquezas. Y lo dejas muy en claro. ¿Qué te contestó el presidente en ese momento y cómo está la situación hoy, que nadie desconoce? Bien, esto fue una invitación para felicitarme por el premio que habíamos ganado, obviamente fui, y le expresé en ese momento en la Quinta de Olivos, que era mi primera vez en la Quinta de Olivos, le expresé la importancia que tenía en invertir en ciencia y en tecnología. Y le llevé números que habíamos discutido un día antes en la Cámara de Diputados por invitación de la Comisión de Ciencia y Técnica,
donde mostraban, por ejemplo, que Australia tiene 9 investigadores científicos cada 1000 habitantes, Israel 27 investigadores cada 1000 habitantes, la Argentina no llegaba a 3 en ese momento, y que era importante, que teníamos una tradición, que la ventaja comparativa que tenía la Argentina no era la soja, era la tradición científica, ¿no? De Husay, Leloir, Milstein. Y luego hice una carta pública con estos conceptos que sacaron todos los diarios del país, porque me pareció importante, ya que el presidente me había invitado, la semana anterior había invitado al doctor Rabinovich, sí, la semana siguiente al doctor Balseiro, y por lo tanto me pareció importante dar un mensaje. Y yo creo que en este momento que se ha disuelto el Ministerio de Ciencia, que ha sido un error político muy grande, como nos dicen nuestros colegas que le han escrito al presidente Macri desde distintos lugares del mundo, urgiendo a que se revierta esa situación. Yo creo que en este momento le pido a los políticos que tomen la decisión y el compromiso que cualquiera que sea el próximo gobierno vuelva al Ministerio de Ciencia, porque es una cuestión estratégica para el país. Si no, estamos dilapidando una tradición. Hay pocas cosas que podemos decidir desde la Argentina, en un mundo totalmente globalizado y determinado por grandes intereses económicos. Y uno de ellos es tener inteligencia, formar a nuestros jóvenes. Una de las cosas extraordinarias de Domingo Faustino Sarmiento fue la educación pública, gratuita para todos, y el hijo del inmigrante y laica, y que el hijo del inmigrante pueda ser educado. Eso hizo una gran diferencia. No fue la pampa húmeda, fue esa la diferencia. Es decir, fíjense lo que pasa en China. O sea, la inteligencia no está repartida en las clases más adineradas. Digamos, lo mismo que los futbolistas. Los futbolistas no necesitan visa. Los Maradona, los Messi pueden cruzar fronteras. Y los científicos también. Son dos disciplinas, dos profesiones que tienen las puertas abiertas del mundo. Y esto es lo que hay que cuidar. ¿Y qué pasa ahora con nuestros becarios, con nuestros jóvenes científicos que en esta situación de pronto se van? Es muy simple. ¿Qué pasó en Grecia? Grecia perdió muchísima gente cuando aceptó las políticas del Fondo Monetario y la gente se fue de Grecia. ¿Qué pasó en la Unión Soviética cuando cayó la Unión Soviética? A mí me asombró ver en los Estados Unidos a los mejores científicos rusos que en el 89 tenían 20 años. Hoy lideran todos los campos de la ciencia. No solamente en las universidades, también en las empresas. Han creado empresas. Cuando un país se da el lujo de perder a su inteligencia, a su juventud, y lo he dicho desde Israel y desde Bolonia cuando se cerró el ministerio, estas políticas van a hacer que los mejores, los más talentosos, los más inteligentes, los mejores formados, se vayan. Y es muy fácil. De un plumazo se puede disolver el ministerio en 30 segundos. Lleva años volver a armar lo que se armó. Y esto no es una cuestión ni de grieta ni de política partidaria. La Argentina tuvo un Ministerio de Ciencia durante casi 10 años, cambió totalmente la visión de la ciencia, hizo cosas extraordinarias, el dinero estuvo muy bien gastado y el cierre del ministerio no representó ningún ahorro, porque son cargos de planta. O sea, yo creo que el cierre del ministerio fue una cuestión totalmente ideológica, de una miopía total de lo que ocurre en el mundo. Un silencio que se podría fotografiar. ¿Cuánto tiene que ver entonces, nos preguntamos, Ernesto, el apuntalamiento a la ciencia, a la matemática, a la física y a la química para que, por ejemplo, en China egresen 500.000 ingenieros por año y tengan 2 millones de tipos en IA, en inteligencia artificial? A raíz del litio, yo conocí al anterior embajador de Corea en Argentina, en Jujuy, y me invitó a almorzar en un coqueto restaurante de Recoleta, y me explicó que él me invitaba a almorzar porque como embajador tenía que entender a los argentinos y por lo tanto invitaba a distintos
argentinos de distintas profesiones o actividades. Y una cosa que me causó una profunda impresión fue que me explicó que para un coreano, después de la vida, no hay bien más preciado para su hijo que la educación. Corea hacía autos que no funcionaban bien, que estaban copiados los japoneses, después lo superaron. Hacían baterías que no funcionaban muy bien, después lo superaron. Yo creo que apostar al conocimiento, decidir como sociedad, como conjunto, que es muy importante tener un Ministerio de Ciencia, no escatimar esfuerzos en educación, es absolutamente fundamental. Es una cuestión de tiempo, digamos. O sea, los países que les va bien hacen esto. Israel, Singapur, Corea, China, no les cabe ninguna duda. Jamás hubieran cerrado un Ministerio de Ciencia que además no representó ningún ahorro. Yo creo que, insisto, y ya que tengo la oportunidad, quiero dar un mensaje, pedir un compromiso a nuestros políticos, a los que probablemente sean el futuro gobierno o los futuros gobiernos, que asuman un compromiso de apostar nuevamente a lo que la Argentina apostó durante muchos años, volver a la idea de Sarmiento, de dar conocimiento a todos, crear igualdad de oportunidades y a partir de ahí generar riqueza con el conocimiento. Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado Esperanza, Río Turbio, Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza, Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. OTEC, soluciones integrales para el transporte y almacenamiento de aguas. El Instituto de Capacitación de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias favorece el desarrollo personal de los trabajadores del agua y el saneamiento, logrando para ellos el crecimiento laboral y la optimización de políticas del sector con profundo contenido social. Hospital Alemán. El único que usted elegiría sin dudar. Cotto, una empresa 100% argentina que ha sabido crecer al ritmo del mundo actual y ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Cotto es más que supermercados, es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Cotto, yo te conozco, ahora conocenos vos. Cabañas Lemú, en Mar de las Pampas, un lugar mágico. Acércate y disfruta de una nueva filosofía de vida. Descanso y relajación, rodeado de bosques, médanos y mar. Todos los servicios en un escenario de excepción. Cabañas Lemú, simplemente una elección. Puerta Cero, fábrica especializada en puertas blindadas, productos de primera calidad, asesoramiento telefónico a las 24 horas, solución inmediata a urgencias y cambio de combinación de todas las marcas, servicio de postventa real, 30 años de experiencia. Puerta Cero, puertas blindadas de calidad. La comida más sabrosa y los platos más abundantes de Mar de las Pampas están en la cocina del Colo y Ale, un lugar cálido con excelente atención y servicio, asientos al aire libre, entregas a domicilio, comidas para llevar, variedad y calidad, abierto todo el año. Si estás en Mar de las Pampas, te esperamos en la cocina del Colo y Ale.